Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y también si hay personas que no son miembros de la iglesia y están aquí acompañándonos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Amados hermanos que nos acompañan de otros lugares, de otras congregaciones, es un gusto verles, hermanos, y compartir la adoración junto con ustedes en esta tarde. Vamos a entrar de lleno al tema en esta hora. Mateo capítulo 27, versículo 38. Dice la Escritura: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos ladrones crucificados al lado de Jesús, dos inicuos, dos delincuentes que estaban purgando una condena. Si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y versículo 27, dice la Escritura de esta manera: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la Escritura que dice: y fue contado con los inicuos. ¿Verdad? Escritura que encontramos allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 12. Dice ahí que fue contado con los transgresores, con los inicuos. Marcos les llama ladrones, Mateo también les llama ladrones, pero Marcos agrega la palabra inicuos. Si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 32, pasaje paralelo, hablando de este mismo acontecimiento, dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Lucas no le llama ladrón como Mateo, como Marcos. Lucas no le llama inicuo, le llama malhechor. Y malhechor en otra traducción, en otras traducciones, varias traducciones, entre ellas la Nueva Versión Internacional y otras más, no utiliza la palabra malhechor y dice criminales. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Y la palabra criminal, hermanos, es más fuerte. Cuando hablamos de un criminal, estamos hablando de una persona que quita la vida de los demás, que ha cometido algún crimen. Y es una palabra, como decimos, de más peso que la palabra inicuo o la palabra ladrón. Un ladrón es aquel que se dedica a robar, se dedica a quitar de los demás sus posesiones, es una persona amante de lo ajeno, también le conocen de esa manera para que no se oiga tan mal, que no se oiga tan feo. Ese es un ladrón. Y un malhechor, como veíamos hace un momento ahí en Lucas 23, 32, es una persona que simple y sencillamente, como su nombre lo indica, se dedica a hacer el mal. Es un hacedor de males, un malhechor. Juan, ahí en el capítulo 19, versículo 18, el discípulo amado, dice: y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan no dice si eran ladrones, Juan no dice si eran inicuos, no menciona que eran malhechores, no dice que eran criminales. Simple y sencillamente Juan se concreta a decir: y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Consideremos, hermanos, algunos pensamientos en relación con la vida de estos hombres que fueron crucificados con Cristo Jesús, aunque vamos a enfocar nuestra atención principalmente en uno de ellos.
Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 11. No hurtaréis. Así, simple y sencillamente, Moisés, inspirado por Dios, había escrito y había dicho al pueblo de Israel: no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ya de tiempo antiguo estaba estipulado por Dios que no debían robar. Si ya de por sí la conciencia del ser humano nos dicta que no debemos de cometer este tipo de ilícitos, estaba estipulado en la ley de Moisés: no hurtaréis. Y tal parece que estos hombres habían dedicado parte de su vida a cometer esta clase de delitos y habían violado una y otra vez la palabra del Señor, el mandamiento de Dios. Dios había regulado bajo la ley de Moisés qué se habría de hacer cuando alguien fuese hallado con el hurto en las manos. Dios había dicho cuál era el castigo, cuál era la sentencia para cuando alguien fuese hallado, algún malhechor o algún ladrón. En el libro de Éxodo 22, versículo 4, dice la Escritura: si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Es decir, si se robó un buey, tendría que devolver 2 bueyes. Si se robó una oveja, lo mismo. Si se robó un vestido, lo mismo. Si se robó dinero, alhajas, la misma cosa. Tendría que restituir el doble de lo robado. Pero ¿qué sucedía si el animal, hablando de un robo en caso de animal, si el animal era sacrificado, si ese animal robado era vendido por la persona que se lo robó? Bueno, dice Éxodo capítulo 22, pero ahora el versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Ahora ya no es el doble. Ahora si es buey van a ser 5 bueyes, y si es oveja serían 4 ovejas. Entonces el transgresor tenía que restituir 4 o 5 veces lo robado. Pero si no tenía con qué pagar, si aquel hombre que robó no tenía ya la forma de restituir 2 veces lo robado, 4 veces o 5 veces, dependiendo cuál fuera el caso, entonces dice el versículo 3 de aquí de Éxodo 22: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y entendemos, hermanos, entendemos, amigos que nos acompañan, que en ningún momento Dios dijo: llévenlo a la muerte. Como estos 2 ladrones que dice Mateo y que dice Marcos, que fueron crucificados al lado de Jesús porque eran ladrones. Pero hasta donde sabemos, ni los romanos ni los judíos tenían la pena de muerte para los ladrones. Entonces no eran simples ladrones, no eran simples amantes de lo ajeno. Y como decía, hermano, en Lucas capítulo 23, ahí en Lucas 23, 32, dice: malhechores, crucificaron con él a otros 2, ambos malhechores. Pero la Nueva Versión Internacional, como otras traducciones, dicen criminales. Y seguramente estos hombres eran de este tipo de malhechores. Aquellos que tal vez no podemos tener seguridad porque la Biblia no nos habla cuáles eran sus delitos, como es el caso de Barrabás, aquel hombre que fue puesto en libertad en lugar
de Jesús cuando se dio a escoger al pueblo, ¿a quién de los dos queréis que os suelte? Y sí nos dice la Escritura cuáles habían sido los delitos de Barrabás, y había sido un sedicioso, y había sido un homicida, y había sido una persona de lo peor. Y estos hombres que estaban crucificados al lado de Cristo no se quedaban atrás. Eran de la misma categoría que Barrabás, porque tenían a la puerta la misma sentencia, la pena de muerte. Deuteronomio 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, algún crimen, y la palabra crimen es la palabra que se utiliza ahí en Marcos, en algunas traducciones, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Ambos criminales. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte. ¿Qué clase de delitos eran merecedores de la pena de muerte? Bueno, 3 capítulos más adelante, Deuteronomio 24, versículo 7, dice la Escritura: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Probablemente era uno de estos ladrones, era uno de estos malhechores. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, y entendemos que no le ha robado algún bien, que no le ha robado dinero, no le ha robado alhajas, no le ha robado vestidos, sino que se ha robado la persona misma. Lo que conocemos, hermanos, como el secuestro. Secuestra a la persona y dice ahí, y le ha esclavizado o lo ha vendido. Esa persona no tenía que restituir 2 veces lo robado, no tenía que restituir 4 o 5 veces, no tenía que ser vendido por su hurto. Esa persona simple y sencillamente era llevada a la muerte. Y probablemente este era el caso de estos hombres que estaban ahí con Jesús en la cruz. No lo dice la Escritura, pero sí nos dice que esos eran casos dignos de muerte, no solamente simples ladrones. Cuando hablamos de robar, hermanos, hay diferentes tipos de robo. Hay aquel que roba durante la noche, se mete por una ventana, aquel que lo hace a escondidas, pero otro tipo de robos es también aquellos que son llamados robos con violencia, aquellos que por quitarle a una persona 50 o 100 dólares son capaces de acuchillar y de matar a un semejante, y son ladrones, son malhechores, pero esos robos van aún más allá y aún pueden llegar a quitar la vida de las personas. Pueden golpear, pueden maltratar, pueden herir por robar. Y estos hombres estaban condenados a muerte por una razón. Grandes enseñanzas de un malhechor. Esa es el título que hemos puesto a la lección en esta tarde. Grandes enseñanzas de un malhechor. ¿Cómo suena el título, hermanos? ¿Qué me puede enseñar, dirá usted, un malhechor? ¿Qué puedo aprender yo de un delincuente? ¿Qué es lo que me puede enseñar a mí un inicuo, un transgresor, un malvado, un secuestrador, si usted quiere? ¿Qué puedo aprender yo de él? ¿Qué me puede enseñar? Tiene muchas grandes enseñanzas. Y vamos a hablar ahora sí, nos vamos a enfocar en uno de estos 2 ladrones. Está Jesús aquí en medio y están los 2 ladrones crucificados, uno al lado, uno a cada lado del Señor, pero uno de ellos reconoció ser pecador. Lucas capítulo 23, versículo 41. Lucas 23, versículo 41, dice así la Escritura: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aquí vemos la declaración tan excelsa de este hombre, y le dice: mira, tú y yo estamos aquí porque estamos padeciendo justamente
por las cosas que hicimos. Tú y yo, está bien que estemos aquí, pero ningún mal hizo, ningún mal ha hecho. Este hombre reconoció que era pecador. Y cuán difícil es, hermanos, a veces para nosotros, los seres humanos, reconocer esa verdad, que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que nos hemos apartado de seguir su voluntad, que en un tiempo de nuestra vida fuimos personas ajenas a sus mandamientos, andábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo y a pesar de lo que la gente pudiera decir de nosotros, si éramos buenas personas, porque no importa, hermano, hermana, lo que la gente diga de nosotros, importa lo que Dios piense de usted y de mí. Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y eso éramos muchos de nosotros, rebeldes, ajenos a la voluntad de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 21. Cuán difícil es, hermanos, vuelvo y repito, aceptar que somos pecadores. ¿Qué es más fácil? Yo no he pecado. Él ha pecado. Ella ha pecado. Yo no tengo la culpa. No es mi culpa. Culpar a otros. Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Lo confronta una vez que Moisés baja del monte de recibir la ley de parte de Dios en aquellas tablas y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo, Aarón, para traer este gran pecado sobre él? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. ¿Qué te voy a contar, Moisés, cómo es el pueblo si tú ya lo conoces bien cómo es? Desde que hemos salido de Egipto ha venido quéjese y quéjese. Así es el pueblo. Ya lo conoce mi Señor, cómo es el pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses. El pueblo, no yo, el pueblo me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Qué ingenuo. Me trajeron el oro, yo nada más lo eché al fuego y solito salió el becerro. Y todos se fueron tras el ídolo, a adorarlo, a servirlo. Pero no se enoje, mi Señor. Ellos fueron los que me dijeron, haznos dioses. Eso no es asunto mío. Yo no he pecado, yo estoy bien. El pueblo, ese pueblo rebelde, de dura cerviz. Primera de Samuel 15:13. Dios le dijo a Saúl, ves y destruye a Amalec y todo lo que tiene. No te apiades de hombres, de mujeres, de niños, aún los de pecho. No te apiades de nada. A los animales, destruye todo lo que tiene Amalec. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. De Amalec, Samuel, los han traído, porque el pueblo perdonó. Yo estoy bien, Samuel, pero el pueblo quería ofrecer sacrificios, no a Jehová mi Dios, a Jehová tu Dios. Desde ese momento la decadencia espiritual de Saúl iba en declive, hermanos. Ya no decía Jehová mi Dios, ese que me ungió por rey sobre los escuadrones de Israel, ahora es Jehová tu Dios.
Queríamos sacrificarle el pueblo a Jehová tu Dios. Y una y otra vez, hermanos, encontramos a través de la Escritura y en el día a día cómo muchas veces nosotros no queremos reconocer que fuimos los de la culpa. ¿Dónde estás tú, Adán? Estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, le dice Dios. ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieses? La mujer, Señor. La mujer que me diste, me dio y yo comí. Yo no tengo la culpa, Señor, yo soy bueno. La mujer que me diste, ella fue la que me dio y yo comí. ¿Qué has hecho, mujer?, le dice el Señor. ¿Qué dice Eva? Yo nada. La serpiente me engañó y yo comí. Todos menos yo. Y este hombre, este malhechor, clavado en la cruz, nos enseña a reconocer que es un pecador. Y él dice, tú y yo estamos aquí por lo que merecieron nuestros hechos. Somos pecadores, pero este que está aquí en medio, él ningún mal ha hecho. Pero ¿qué más nos enseña este hombre? Que el pecado siempre trae sus consecuencias. Lucas 23, verso 41, mismo versículo. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. El malhechor, este malhechor del cual estamos hablando, el arrepentido, nos enseña que el ser humano siempre cosecha lo que siembra. Y nos deja esta gran lección y nos dice, tarde o temprano las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar. No te vas a librar de ellas. Tarde o temprano el mal que has sembrado lo vas a cosechar. Yo estoy aquí, dice el malhechor, porque estoy recibiendo lo que mis acciones ameritan. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, hermanos, no seamos a veces demasiado ingenuos. Si sembramos maíz, vamos a cosechar maíz. Si sembramos un naranjo, vamos a tener naranjas. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar, pero a veces el ser humano siembra maldad, siembra rebeldía a Dios y quiere cosechar la salvación. Quiere cosechar la gracia y misericordia de Dios cuando sembró una cosa totalmente distinta, y así no se puede. Esa no es la ley de Dios, ni en la vida práctica, ni en la vida espiritual, ni en la vida material con las plantas, con los árboles, pero tampoco en la vida espiritual. Si nosotros sembramos, como dice la Escritura, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado, el jornal del pecado, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tarde que temprano, las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. Oseas capítulo 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Como dice el dicho, siembra vientos y cosecharás tempestades. Porque sembraron vientos y torbellino segarán. Eclesiastés 11:9, el predicador le dice a los jóvenes, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Queremos vivir, hermanos, impíamente, vivamos impíamente. Queremos vivir
sobrepasando la ley de Dios, violando una y otra vez la ley de Dios, vivamos de esa manera. Pero tengamos algo muy presente, que tarde o temprano las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones nos van a alcanzar. Supo reconocer también este pecador, este malhechor, este delincuente, quién es Jesús. Mismo versículo 41, la parte final. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Si existía un momento de toda la vida de Jesús aquí en la tierra, si existía un preciso momento en el cual Jesús fuera menos creíble desde el punto de vista humano, era precisamente ese, cuando estaba clavado en la cruz. Un hombre sentenciado, un hombre maltratado, un cuerpo cubierto de sangre, de llagas, humillado física y espiritualmente, mentalmente, escupido en el rostro. Aún le desnudaron, hermanos, para colgarlo en la cruz, y esto era una práctica común para avergonzarlos. Está Jesús semidesnudo, colgado ahí en aquella cruz. Si existía algún momento difícil para creer en Él, era precisamente ese, el Salvador del mundo, el Rey de Israel, colgado en una cruz. Ante el punto de vista humano, está perdiendo la batalla, aquí está terminando su batalla, pero ante los ojos de Dios estaba cumpliendo su obra. Y este hombre, este inicuo, lo pudo reconocer. Para usted y para mí, hermano, es mucho más fácil, es bien sencillo. Cristo Jesús, crucificado, muerto, sepultado, resucitado al tercer día. El día del Pentecostés establece su reino. Ya lo sabemos, ya lo hemos leído, lo tenemos aquí en la palma de nuestras manos, pero él no lo sabía. Y aún así, tuvo esa gran fe en nuestro Señor. Todos estaban agonizando al borde de la muerte, los tres, los dos malhechores y nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente este hombre sufrió una profunda transformación espiritual, porque este hombre, el malhechor que estamos hablando, que se arrepintió, al principio él también se burlaba del Señor. Lo relata Mateo y lo relata Marcos, y dice, ambos malhechores se burlaban. Increíble, hermanos, se burlaban del Señor, colgados ahí sufriendo los dolores de la cruz, y todavía están burlándose los soldados, están burlándose los gobernantes, están burlándose todo mundo, pero que estos hombres sentenciados, aún ellos ahí colgados, a punto de morir, se estén burlando, se estén mofando del Señor, es increíble, es absurdo, pero así fue. Pero en un momento determinado, algo sucede en el corazón de este hombre que se transforma, que cambia. Y ahora lo tenemos dando estas grandes lecciones de fe. Supo reconocer quién era Jesús. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. Lucas 23, pero ahora el versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres rey, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que estás aquí colgado, sé que vas a morir. Sé que hoy mismo vamos a morir, pero también sé y tengo la confianza que vas a resucitar. Y una vez que resucites vas a establecer tu reino. Impresionante, hermanos, impresionante la fe de este hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo cambiar la mente de este hombre? Me he puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué de la hora que fue crucificado a esta hora que está hablando con el Señor? ¿Qué le hizo cambiar? Si aquí se está burlando del Señor,
Y aquí lo tenemos pidiéndole clemencia y misericordia y diciendo, yo soy pecador y tú también lo eres, pero este hombre es justo. Y estamos aquí por las consecuencias de nuestras acciones, está declarando la verdad. Muchas veces, hermanos, Dios usa a los enemigos para hacer cambiar la mente y el corazón de sus siervos. ¿Qué era lo que decían aquellos hombres que pasaban ahí por alrededor de la cruz? Va, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz para creer en ti. ¿Qué decían otros? Dijo que era hijo de Dios. Baje de la cruz, descienda para que creamos en Él. Y para colmo, un letrero ahí en la cruz de Cristo que decía, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y todo eso estaba pasando por la mente de este malhechor. Si eres el Cristo, el Rey de Israel, si eres el Hijo de Dios, porque ha dicho es Hijo de Dios, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y aquí estaba el malhechor dándole vueltas. Y la fe en el corazón de ese hombre estaba creciendo y estaba haciéndose más grande cada vez. ¿Qué hizo cambiar a este malhechor? Estaba Pilato interrogando a Cristo y le dice, ¿acaso eres tu rey? Le dice Cristo, mi reino, Pilato, no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que no fuera entregado en tus manos. Mas mi reino no es de este mundo. Entonces, dice Pilato, la deducción lógica, si tienes un reino, ¿eres tu rey? Y tal vez por ahí andaba este ladrón. Probablemente escuchó esta conversación entre Pilato y el Señor Jesucristo. Y hizo cambiar su corazón. Pero ¿qué más aprendemos? Reconoció que era pecador. No dio excusas. Él dijo, yo soy pecador. Él reconoció que lo que estaba sucediendo era exactamente lo que tenía que suceder por la consecuencia de sus acciones. Pero también supo reconocer en la persona de Jesús que era un hombre bueno, que era un hombre justo, que era un ser santo y digno. Y cómo pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Pero entendió, hermano, hermana, que le quedaba poco tiempo para cambiar. Lucas 23, versículo 39. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿No temes a Dios estando en la misma condenación? Él sabía y él estaba entendido que estaba cerca de que sus momentos terminaran sobre esta vida. Y sabía las consecuencias. Y dice, la misma condenación, vamos a ser condenados. No por los romanos, no por los judíos, no porque estamos aquí en esta cruz, vamos a ser condenados en el infierno. Y ni aún temes tú a Dios, todavía te estás burlando de este hombre justo, le dice el ladrón. Él sabe y entiende que le queda poco tiempo para cambiar. Mateo 27, verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber. Pero los otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Quiero llamar la atención a lo que dice el verso 46, cerca de la hora novena. Los judíos contaban el día de la salida del sol a la puesta del sol, 12 horas. La hora tercera del día eran aproximadamente las 9 de la mañana. Cerca de la hora novena,
Dice ahí, Jesús clamó a gran voz. Cerca de la hora novena se da esta plática, esta charla entre Jesús y aquellos malhechores. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La hora novena. La hora tercera del día eran las 9 de la mañana. La hora sexta era al mediodía. Entonces la hora novena que estamos viendo aquí eran las 3 de la tarde. ¿Ok? Me confundí. La hora novena eran las 3 de la tarde. Y como a las 3 de la tarde aproximadamente nuestro Señor Jesucristo murió. Como decía, en el tiempo judío se comenzaba desde la salida del sol hasta la puesta. Y dice Marcos 15:25, pasaje muy interesante, a la hora tercera le crucificaron. Fueron crucificados a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día. Cuando se establece esta plática, dice Lucas 23:44, era como la hora sexta. Y hubo tinieblas, como a la hora sexta, hermanos, cerca del mediodía, alrededor del mediodía, dice que hubo tinieblas. Algo así como un gran eclipse vino sobre la tierra. Desde la hora sexta, desde el mediodía hasta la hora novena, la hora de las 3 de la tarde. Decía allá en Deuteronomio capítulo 21, verso 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Y eso, hermano, hermana, lo sabía aquel delincuente. Él sabía, él está platicando ahí con el Señor, es mediodía, es decir, es la hora sexta. El Señor muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Estuvo casi 6 horas colgado sobre el madero. Cristo murió casi a las 3 de la tarde. Entonces es mediodía y él sabe que a la puesta del sol se acaba el día y comienza la noche. Y para la puesta del sol, él tiene que estar muerto y enterrado. A la puesta del sol, él tiene que estar sepultado, porque ya lo decía la ley, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así que este hombre pudo saber y pudo identificar que le quedaba poco tiempo. Y a veces, hermanos, el ser humano, usted y yo, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pensamos, no, yo estoy joven todavía. Todavía tengo mucho tiempo. Vamos a ver lo que dice este himno número 28. Himno número 28, la última parte de la estrofa 1. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Nuestra vida, hermanos, es como un día. Dice el Señor Jesucristo allá en uno de los evangelios, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Es necesario que haga las obras del que me envió, entre tanto que es de día. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Y así es nuestra vida, como un día. Dice la estrofa 2, cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, ya no es la mañana hermosa de la juventud. Nuestros jóvenes, fuertes, inteligentes, con toda la vida por delante. Ahora dice, ya es el mediodía de la madurez. Ya son como las horas sexta, ya son como las 12 del mediodía. Si hablamos de lo que dice el salmista allá por el capítulo 89, Salmo 90,
que la vida del hombre en promedio son 70 o 80 años. Entonces, muchos de nosotros andamos ahí, en ese mediodía de la madurez. Aún, dice el siguiente estrofa, a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Y ya son las 3 de la tarde. Y para muchos de nosotros pueden ser ya las 3, las 4, las 5 de la tarde. Y no nos hemos dado cuenta que a la puesta del sol tenemos que estar muertos y enterrados. Última estrofa, ¿quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Y se acabó el tiempo. Y se acabó la oportunidad. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Por último, hermanos, supo pedir la misericordia de Dios. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y todavía está Jesús ahí, todavía Jesús no muere, está colgado en el madero, pero él sabe y está entendido de que Jesús va a morir, porque dice la Escritura, y fueron llevados ahí para ser muertos, e iban a ser muertos. Pero le dice este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Dios pronta fue en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y le dice el Señor, no. Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y sin lugar a dudas, eso pasó, hermanos. No cuando Cristo viniera en su reino más adelante, que resucitara el tercer día, no. Hoy mismo, le dice el Señor, vas a estar conmigo. Porque la respuesta de Dios, hermanos, es pronta, hermanos, y es favorable para nosotros cuando le buscamos de todo corazón. Dios tiene poder, Cristo tiene poder para salvar. Lo tenía en ese tiempo y lo tiene ahora para perdonarle y para traerle nuevamente cerca de Él. Donde hay esperanza, donde hay salvación, donde hay bendición, donde hay vida eterna. El Señor, hermanos, estaba sufriendo en gran manera, estaba clavado a la cruz, pero aún tiene tiempo para poder arrebatar de la muerte espiritual esa alma, como dice Judas, arrebatándolos del fuego. Algunos comentaristas han dicho que este hombre fue tan buen ladrón que de último minuto se robó su salvación. En el último momento. Él no hizo obras antes de eso. Él no hizo obras dignas de arrepentimiento. No tuvo tiempo. Y después de la cruz no tuvo tiempo porque solamente fue bajado a ser sepultado. Una conversión extraordinaria, hermanos. Hay mucho que ver, hermanos, en cuestión de este hombre. Muchos más puntos, pero estos vamos a quedarnos con ellos en nuestra mente. Jesús murió a las 3 de la tarde y los ladrones murieron horas después, pero fueron a diferentes lugares. Uno de ellos fue al Hades, al lugar de tormento, y otro de ellos fue al Hades, al lugar llamado el paraíso, lugar de consolación. Fue justificado y Cristo arrebató esa alma de las manos de Satanás. 2 hombres muriendo al lado de Jesús. Uno de ellos perdió por su propia voluntad su oportunidad de salvación. Uno de ellos murió injuriando y murió, era todo lo que hacían, hermanos, cuando estaban ahí en la cruz. Se dice que estos hombres condenados estaban maldiciendo a unas personas y a otras, y maldecían a los soldados y maldecían el día de su nacimiento, maldecían absolutamente a todo. Aún a las personas que lo trajeron al mundo, maldecían absolutamente todo. Y ahí está este hombre maldiciendo a Jesús, burlándose, mofándose del Señor. Y él, por su propia voluntad, perdió la oportunidad que tenía de salvación. Ahí estaba el Señor tan cerquita. ¿Quién de nosotros, hermanos, no quisiera haber vivido en esos tiempos de hace 2000 años
para haber visto al Señor, para comer a su mesa, para estar cerca de Él. Qué bendición, hermanos. Ahí viene el Maestro, ahí viene el Mesías, una multitud detrás de Él, y uno salir y escucharle. Bienaventurado de aquí en adelante, dice el Señor, y oír esa voz de Dios el Hijo. Este hombre lo tenía ahí al ladito y desaprovechó la oportunidad, cosa que el otro ladrón no hizo. Él no creía en Jesús, él no creía en su poder, lo consideraba un impostor. Nunca entendió la importancia de aceptar o rechazar a Cristo. El ladrón aceptó, el ladrón arrepentido aceptó y reconoció sus pecados y fue salvo. Y es un gran ejemplo para nosotros, que no importa cuán pecador seamos, no importa lo malo que usted o yo hayamos hecho, puede ser perdonado por la sangre de Cristo y salvado por el Señor. Hoy puede ser esa oportunidad para recibir de manos de Jesús el perdón de pecados. ¿Recibirá hoy esa promesa de descanso? ¿Esa promesa de salvación? ¿O volverá a su casa nuevamente como vino? Con ese costal de culpas, de culpabilidad, con ese sentido de que no se ha hecho la voluntad de Dios, de que hemos infringido la ley de Dios. Hoy puede tener salvación. Aquí hay agua. Atrás de esta pantalla hay agua. Ahí atrás hay ropa también, todo lo necesario para que si alguna persona quiere ser bautizada y ha entendido, puede hacerlo. El Señor le invita. La iglesia le invita. Pero la decisión solamente es suya. Si hay algún hermano o alguna hermana que ha dejado de perseverar, que ha dejado de servir al Señor y quiere en esta tarde hacer arreglos con el Señor y venir a estar a cuentas con Él, hoy es el día. Hoy es el día de salvación, no mañana, no pasado mañana, no el próximo domingo. Hoy puede usted regresar a su casa justificado, libre, tranquilo, que si el día de usted termina hoy, puede ir con Dios, puede ir al cielo. Eso es lo que dicen los sectarios, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Si terminan sus días hoy, puede ir a ese lugar, a esa sala intermedia, al paraíso, al Hades, para ser consolado. No, una vez que terminan nuestros días, hermanos, no vamos al cielo y no vamos al infierno. Eso será después del juicio. El cielo existe, el infierno existe, pero no están habitados en estos momentos. Ahorita lo que está habitado es el Hades, en el Antiguo Testamento Seol, mismo lugar. Pero ese lugar está dividido en dos. Usted escoge a cuál de los dos ir. Le invitamos de todo corazón. Si hay alguna persona, algún hermano que quiera hacer arreglos, por favor, pase al frente y le ayudaremos. Dios les bendiga y muchas gracias por su fina atención.